Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Muna de 6 tenemos al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Hugo Gama Coria, quien nos hablará de fortalezas, debilidades de este organismo, de este órgano de carácter institucional. Pero vamos a ver qué nos dice, porque también tiene el tema de la corrupción. Pues bienvenido, ¿no? Porque estoy en tu casa. Muchas gracias, Samuel, por el espacio, por la oportunidad. Agradecerte a ti, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a todo tu auditorio, ¿no? Muy contento de que nos visiten y puestos para la entrevista. Yo te estaba viendo tus antecedentes, de tanto escolares como profesionales, y yo diría que vienes prácticamente de la cultura del esfuerzo. Pero me llama la atención que estudiaste licenciado en Derecho en una universidad privada, pero eres maestro de la Michoacana, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Me puedes, si es cultura del esfuerzo, de abajo hacia arriba? ¿Tú eres de familia de escasos recursos, de maestros, me platicabas? Sí, en efecto, como te comentaba antes de iniciar la entrevista, mis papás son maestros, mi mamá aún vive, ella es maestra jubilada, sigue dando clases en una escuela privada, es una mujer que toda su vida ha trabajado y con ese ejemplo nos formó a un servidor y a mis hermanos. Mi papá también era maestro, trabajaba en la Secretaría de Educación, él ya falleció, pero también un hombre muy trabajador. Ambos, para completar los ingresos y poder atender las necesidades de 4 hijos, además de su trabajo en la docencia, en la burocracia, tenían negocios, ¿no? Tenían tiendas de abarrotes, llegaron a tener negocios de verduras, de frutas, y siempre enseñándonos a trabajar a mis hermanos y a mí. Y con esa cultura, como tú lo refieres, con esas enseñanzas de los padres, pues fuimos creciendo, y también siempre, en el caso específico de mi mamá, muy dedicada al estudio, ¿no? A pesar de estar en 2 actividades, ella seguía estudiando. Al día de hoy, ella sigue estudiando y siempre hizo sacrificios muy importantes, tanto mi mamá como mi papá, para que los 4 pudiéramos tener y los elementos suficientes para salir adelante en la vida, ¿no? En el caso de un servidor, que soy el hermano mayor, hago la educación primaria en una escuela privada, en el Instituto José María Cáceres, que está aquí en el centro, tú lo has de ubicar muy bien. La preparatoria, la secundaria la hice en la Escuela Secundaria Técnica número 65. La preparatoria la inicié en la Prepa Melchor Ocampo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al final, en acuerdo con mi mamá, más bien una decisión unilateral de ella, termino la preparatoria en otra institución y se toma la decisión, la determinación de que estudie mi licenciatura en la Universidad La Salle, ¿no? De ahí, pues, continuar con el estudio, ¿no? Culminé una maestría en Derecho Civil en la propia Universidad La Salle, ya en edad adulta, y actualmente ya estoy por culminar una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Latina de América. En efecto, como lo has dicho, he impartido clases, se me ha dado esa oportunidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero también en la propia Universidad La Salle, de donde soy egresado, pero he dado clases también para educación para adultos. He trabajado con gente mayor que yo desde muy joven, temas de alfabetización,
clases de historia, ¿no? O sea, he estado también cercano al tema de la docencia, ¿no? Para tener una idea de la trayectoria y por qué hablo de cultura del esfuerzo, porque yo digo que viene de menos a más y voy a permitirme leer parte del currículum de Hugo Gama, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. Ha sido asesor jurídico, jefe de departamento, consultor, catedrático, director de registro civil, secretario particular de la Fiscalía en la Fiscalía General del Estado, subsecretario del Lance Legislativo y magistrado de la Cuarta Sala Especializada, y de ahí se pasan a magistrado presidente. Y dentro de estudios, como él decía, estudió licenciado en Derecho en la Universidad La Salle, maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Latina, maestría en Derecho Civil, Universidad La Salle, diplomados varios, aquí hay 2, en Prospectiva Política y Formulación de Escenarios en la UNA y la Iberoamericana. Y bueno, también es columnista en varios medios de comunicación. Eso es, a grosso modo, el currículum que tienes. Y yo diría, tú de pequeño te veías como abogado, ya querías estudiar abogado, ¿qué querías ser? ¿O cómo llegas a estudiar abogado? ¿Te lo impusieron? ¿Qué hiciste? Fíjate que desde niño, tú recordarás en los años 80, el movimiento sindical de los maestros. Mis papás, aunque no participaban, digamos, de manera permanente en los movimientos, pero sí eran temas de análisis, de discusión en la mesa, ¿no? Entonces, desde aquel entonces nace la inquietud por los temas sociales, ¿no? Desde la secundaria yo ya sabía que quería estudiar Derecho. Siempre mantuve la meta puesta en alcanzar esa licenciatura y así fue como se tomó la determinación de estudiar la carrera de abogacía, ¿no? Y aquí tú nos hablas de, insisto, de varios cargos que has tenido. ¿Cuál ha sido? Tú estuviste de asesor en el Congreso del Estado de Michoacán. Sí. Ahí me imagino que ahí te forjaste aún más de manera sólida, porque ahí es una serie de, se entrelazan cuestiones políticas, sociales, jurídicas. ¿Es así? Fíjate que desde el inicio ya de mi vida profesional, en el ejercicio de la función pública, de la profesión, siempre he estado en oportunidades que me permiten tener contacto con la gente, ¿no? Y atender necesidades de la gente. Yo inicio en la Dirección de Patrimonio Estatal, fue mi primer trabajo en el área jurídica de esa área, y pues era tener contacto con los ejidatarios, con todas aquellas personas con los que había alguna relación o tenían alguna relación con el patrimonio estatal. De ahí me voy a la Secretaría de Desarrollo Económico como director de gestión empresarial y me toca trabajar el tema de las marcas colectivas, que tú lo sabes, lo conoces, y fui uno de los que participó en la defensa jurídica de la denominación de origen del mezcal, ¿no? Me tocó redactar el documento jurídico. En aquel entonces el actual gobernador era subsecretario de MIPYMES y conjunto con él nos tocó llevar esa defensa jurídica, ¿no? Entonces siempre ha habido contacto con la gente y siempre en el ánimo de apoyarlos, de defender los derechos sociales principalmente. De ahí se da el brinco a director del registro civil, que me toca una etapa de transformación jurídica en el Estado, ¿no? Se reforma el Código Familiar, se aprueban los matrimonios entre personas del mismo sexo, la reasignación sexogenérica, y entonces siempre inmerso en temas de derechos humanos, ¿no? De ahí al Congreso. En el Congreso, como bien lo señalas, ¿no? Viene la parte del contacto político, ¿no? El interactuar con todas las fuerzas políticas, el buscar siempre los acuerdos, el redactar los documentos jurídicos, y hubo un gran aprendizaje en el Congreso, sin duda, ¿no? Porque se va el estilo y el aflojo, la discusión, las concesiones para llegar a acuerdos, porque no se llegan a acuerdos nada más por levantando la mano, sino tiene que haber muchos estiras y aflojas. Hugo, vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos en Mula de 6.
Hugo, me gustaría que de manera muy, como dicen, breve, nos explicara las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa, pero con casos, con hechos que han pasado aquí. No sé, por ejemplo, la gente se pregunta, me pueden defender, pueden abordar mi caso si hay una irregularidad en mi licencia de conducir o qué temas tocan ustedes, que nos den la idea para qué funciona, para qué sirve el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. Sin ser tan teóricos. Sí, exacto. La función primordial de este tribunal y por el cual nace hace exactamente 15 años es la creación de un juez, un tribunal que pueda conocer de los actos administrativos de los 113 municipios y del gobierno del estado, ¿no? A efecto de revisar su legalidad, ¿no? Esto inicia cuando algún ciudadano, cualquiera, presume que alguna autoridad mediante un acto administrativo ha cometido un abuso, un exceso, una arbitrariedad o es un acto ilegal o indebido, ¿no? Ejemplos prácticos, las infracciones de tránsito, ¿no? En cualquier municipio del estado. Te detiene un policía, te levanta una infracción, pero el ciudadano considera que la infracción estuvo equivocada, que hubo un exceso por parte del policía, de la autoridad, y puede recurrir a este tribunal a combatir, a litigar esa razón, ¿no? Él expone sus motivos de el por qué considera que está mal esa infracción y la autoridad responde como en un juicio normal y los jueces de este tribunal resuelven conforme a derecho y conforme a las pruebas que se le presenten. Esto es muy habitual en el tribunal, el tema de las infracciones por motivos de tránsito. Otro tema es el predial, cuando el usuario, el propietario considera que se hizo un mal cálculo y le están cobrando de más, puede igual recurrir esa determinación o ese cobro, ¿no? El caso de las tarifas de los organismos de agua potable, igual, si consideran que el cobro, el pago de los derechos es excesivo, puede acudir ante nosotros a demandar y este tribunal, conforme a derecho, tendrá que resolver. Pero después del 2017, este tribunal se amplía, ¿no? Y nace también la parte de las salas anticorrupción, que forma parte de una estrategia nacional y después de una estrategia local para el combate a la corrupción. Y estas dos salas, su tarea principal es conocer de los posibles hechos constitutivos de alguna falta administrativa que esté calificada como una falta en la ley de responsabilidades, los órganos de control, las contralorías de los municipios, la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior, ellos hacen su investigación como si fueran agentes del Ministerio Público, integran su expediente, aquí se le llaman informes, integran su informe, hacen las investigaciones correspondientes y presentan la acusación en estas salas de este tribunal y este tribunal resuelve si existe o no existe una falta. Digamos que esos son los ejemplos prácticos. Me decías a 15 años, ¿cuánto es de la constitución del tribunal? 15 años cumple este año el tribunal. ¿Tú consideras que ya están posicionados en el imaginario social, es decir, que ya tienen presencia, que saben que acudir ustedes, o todavía falta una labor para que la gente conozca que tienen esta instancia para defender lo que consideren sus derechos o arbitrariedades de parte del poder público? Estamos contentos porque en estos 15 años, siendo un organismo constitucional autónomo que empezó muy chiquito, ha venido creciendo, seguimos siendo todavía un órgano pequeño, somos 200 personas las que laboramos aquí, 50% mujeres, 50% hombres. Estamos conscientes que podemos tener mayor alcance. Actualmente tenemos asuntos de alrededor de 67 municipios y nuestro objetivo es
en 2 años tener asuntos de los 113 municipios y poder atender todas las demandas de la población. Tenemos una defensoría jurídica, Samuel, que lleva los asuntos de aquellas personas que a lo mejor no tienen acceso a un abogado, ¿no? Y tenemos defensores en Zitácuaro, en Lázaro Cárdenas, en Uruapan, en Zamora y aquí en Morelia. Pero sí, en gran medida, el apoyo de ustedes como medios de comunicación nos permiten difundir el servicio que presta el tribunal y, por supuesto, que la gente sepa que está a su servicio. El Tribunal de Justicia Administrativa, en caso de Michoacán, es necesario, no es un elefante blanco, es una instancia que le permite a los ciudadanos luchar, conservar, proteger sus derechos, así a grosso modo. Es un organismo, es un tribunal que le sirve a las y a los michoacanos. La gran mayoría de los asuntos que presentan la población, los justiciables, cerca del 90% les asiste la razón jurídicamente, en cerca del 90%, ¿no? Y esto facilita el acceso a la justicia. Si no existiera este tribunal, estarían atorados, no sabrían a dónde acudir. Y este tribunal ayuda, por supuesto, a través de la Defensoría, pero además hay algo bien importante, Samuel. Estamos apoyando, impulsando la reactivación económica de manera indirecta y te voy a explicar por qué. A este tribunal llegan las demandas de los proveedores de los gobiernos, tanto municipales como el estatal. Demandas de hace mucho tiempo, añejas. Y en los últimos 2 años se ha logrado la ejecución de sentencias viejas, que ha permitido que empresas que son o que han sido proveedoras de los gobiernos puedan reactivarse, ¿no? Lo que hemos platicado nosotros con las autoridades es busquen mediar, nosotros generamos las condiciones de mediación y afortunadamente tanto los gobiernos como las empresas se han sentado a platicar, han dialogado, han llegado a buenos acuerdos. Y el caso, por ejemplo, del gobierno del estado, ¿no? En los últimos 18 meses han pagado ya cerca de 700 millones de pesos en cumplimiento a sentencias que emite este tribunal, en específico a empresas michoacanas. Por culpa de anteriores gobiernos. Pues no lo sé si por culpa de anteriores gobiernos, pero en estos juicios generalmente tiene la razón el proveedor, ¿no? A ver, y entonces ¿cuáles son los principales asuntos que ustedes llevan y les dan salida? Del 1 al 5, por ejemplo. Las infracciones de tránsito. ¿Ese es el primer lugar? Primer lugar, predial o APAS, proveedores y licencias de funcionamiento, de construcción, ¿no? Y en cuestión de corrupción. Nos llegan principalmente informes de la Contraloría del Estado y de la Auditoría Superior de Michoacán. ¿Y en qué sentido llegan los informes? ¿Para investigar? Sobre todo desvío de recursos, ¿no? Pero ellos ya investigan y presentan su informe y nosotros resolvemos con lo que ellos nos presentan a nosotros y en gran medida de los asuntos son por desvío de recursos y peculado, ¿no? ¿Grave el asunto? Pues es una falta de responsabilidad que está calificada como grave en la ley, ¿no? Si fuera no grave, esos asuntos no los conocería el tribunal. ¿Y grave en el sentido económico de...? Pues llegan informes desde 10,000 pesos hasta el más grande, 10, 15 millones de pesos, ¿no? Fíjate que normalmente, pero yo creo que para el siguiente bloque, ¿nos puedes dar más o menos una lista en general? Porque yo entiendo cuestiones de privacidad de datos o de conservarlos por circunstancias. Nombres de los ayuntamientos que cumplen, que tienen mayor problemas, mayor quejas. Y también en el caso de corrupción. Vamos a otro receso y regresamos para ver este asunto. Hugo, nos quedamos en ese sentido. La pregunta o la inquietud es establecer
aquellos ayuntamientos, tanto que son más limpios, por decirlo de alguna manera, y aquellos ayuntamientos que tienen mayor casos de quejas. Bajo lo que nos dijiste casi al principio, de que el 90% de los ciudadanos tienen la razón. Y bueno, pues también habrá que ver capacitación, cultura de los ayuntamientos, de las autoridades para dar un buen servicio y evitar tantas quejas y tanto erogación de recursos. La pregunta es concreta: ¿qué ayuntamientos no tienes ninguna bronca o no hay quejas, y qué ayuntamientos sí? Eso, la respuesta puede ser subjetiva, ¿no? Porque también depende el número de asuntos de acuerdo al número de la población, ¿no? No es lo mismo Morelia que Ciudad Hidalgo, ¿no? Pero digamos que el número de asuntos depende de eso, de la cantidad de la población dentro de un territorio. Te podría decir Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, que serían los que más asuntos concentran o más asuntos llegan a este tribunal. Y los motivos, pues ya te los expliqué, ¿no? Principalmente son temas de tránsito, predial o APAS, o la negativa de alguna licencia de funcionamiento o de construcción. De los 113 municipios, 112 gobiernos locales y el de usos y costumbres de Cherán, ¿habrá algún gobierno local virgen? Sí, te comentaba yo en el bloque pasado, traemos cobertura en 67 municipios. Hay municipios, por ejemplo, en el oriente, de los cuales todavía no tenemos asuntos. Hay municipios en la meseta purépecha donde aún todavía no tenemos asuntos. Algunos de la Tierra Caliente o de la Sierra Costa. Sí hay municipios de los cuales todavía no nos llegan asuntos. Yo diría que Cherán pues no les va a llegar nunca. Digo, nunca es un decir, pero... no nos ha llegado, de lo que yo ahorita recuerdo, no nos ha llegado, pero son susceptibles también de que lleguen, porque al final, aunque son un autogobierno o tienen su propio consejo, emiten actos administrativos, ¿no? Y en cuanto a dependencias gubernamentales, ¿cuáles son las que tienen mayor quejas? Todas, fíjate que ahí sí existe digamos, un equilibrio. Llegan de todas las áreas, de los municipios y del gobierno del estado, pero principalmente pues tiene que ver también con el tipo de asunto, ¿no? Yo te puedo decir, la policía municipal, ¿no? Es de donde más asuntos llega, después del área que te cobra el predial, después de los organismos de operadores de agua potable, ¿no? Y en el caso de los proveedores, pues principalmente de aquellas dependencias que realizan contrataciones importantes, ¿no? En el caso del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agroalimentario, la Secretaría de Educación, la propia Secretaría de Finanzas, ¿no? ¿Por qué no nos ilustras con un caso histórico que ustedes hayan quedado como, es un decir, asombrados por un caso y que lo solucionaron y que es histórico, que ustedes consideren que es histórico? Está fuera de lo normal. Hay varios asuntos porque también tiene que ver cómo se viene interpretando el derecho. Nosotros nos sumamos a los criterios que va generando la Corte, estamos conscientes del tema de la progresividad de los derechos humanos. El último que fue innovador para nosotros fue el tema en un alcoholímetro de algún municipio, detuvieron a una persona y de inmediato los familiares promovieron unas medidas cautelares ante un juez administrativo de este tribunal a efecto de que lo dejaran salir de la famosa barandilla a esta persona. Se otorgó el juez la medida cautelar y la persona salió de barandilla, ¿no? Eso fue innovador porque el juez consideró que tenía que proteger el derecho humano a la libertad de la persona y que la infracción que se le estaba aplicando era excesiva el retenerlo, ¿no? El caso de, ¿no sientes a nivel nacional que hay una percepción de que no hay un combate suficiente contra la corrupción? Y en ese sentido, ¿cómo lograr que haya la credibilidad
porque vemos gobiernos entran, salen y los gobiernos entrantes acusan al anterior de que hicieron y mucho juego mediático. Algunos casos presentan quejas, denuncias, pero pues no vemos que trasciendan o que tengan salida. Pero al principio se hizo tanto escándalo que uno pensaba que iban a meter a un funcionario saliente a la cárcel o lo iban a inhabilitar. No vemos como resultados como quisiéramos. ¿O será que somos muy morbosos y dados a...? Yo he sido muy autocrítico con el tema. El tribunal forma parte del sistema estatal anticorrupción y en mi calidad de presidente, pues me toca formar parte del comité, ¿no? Y en la mesa, en esta mesa donde participa el fiscal anticorrupción, el titular del IMAIP, la Secretaría de Contraloría del Estado, el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, el Poder Judicial del Estado, un representante de los ciudadanos y está una secretaria ejecutiva que es designada por este pleno, por llamarlo así. Yo lo he manifestado en la mesa, pero además lo he señalado públicamente, ¿no? La estrategia per se creo que está bien diseñada, pero está mal aplicada, porque es una cadena. Te explicaba hace un par de bloques que los contralores o las contraloras son quienes integran los expedientes, los informes, como si fueran una carpeta de investigación en materia penal, como Ministerio Público, y ellos presentan ante el juez, que somos nosotros, el caso, ¿no? Nosotros resolvemos con lo que ellos nos presentan. Y lo que hemos detectado, o de manera personal he detectado, es deficiencias en la integración de esos expedientes. De ahí que desde el mes de enero yo le propuse al sistema, al comité, que iniciáramos una capacitación y una certificación de estos órganos de control interno, de quienes se integran, para que estos expedientes puedan llegar con nosotros, con los juzgadores bien integrados y podamos resolver como lo aspira la sociedad, ¿no? Porque tú lo sabes, en materia penal, igual en materia de responsabilidades, pues tenemos que cuidar el debido proceso, respetar derechos humanos. Hay analogía, ¿no? Por disposición de la propia Corte. Entonces, ¿qué creo yo? Que tenemos que fortalecer las contralorías municipales, las estatales y la de los órganos autónomos que también forman parte de esta cadena, ¿no? Complicado, ¿no? Porque si presentas una averiguación y le falta una firma, le falta un dato y de procedimiento la echas abajo y se derrumba y puede ser hasta a propósito. Es complicado, ¿no? Es muy complicado, por eso el tema de la certificación. Tú recordarás cuando inició el sistema penal acusatorio, obligaban al Ministerio Público, al juez y al abogado litigante a estar certificados, si no, no podían participar en un juicio penal, ¿no? Es más o menos a lo que aspiramos. Esto se requiere y ya hay una estrategia, una fecha para hacerlo, para decir todos. Ya desde el mismo comité, desde el mismo sistema, ya se elaboró el programa de capacitación y certificación que lo va a dar la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana y ya se aprobó en el pleno del sistema estatal anticorrupción y probablemente el próximo mes ya estemos arrancando con esta capacitación y certificación. ¿Es obligatorio para todos los que participan en el sistema? Para todos, pero además estamos preparando y estoy, en el caso personal, impulsando que este tema llegue al Congreso para que se incluya dentro de la ley orgánica municipal y de la ley de responsabilidad. Que no haya escapatoria. Que no haya escapatoria. Vamos a un corte y regresamos. Me interesa conocer un poco sobre el tema de lo que hace cómo le ha dado salida al sistema estatal anticorrupción a casos muy sonados y cuáles los que tiene ahí como pendientes. Pero regresamos contigo, Hugo. Estamos mula de 6. Hugo, pues en este bloque, como te decía en el anterior, me gustaría hablar un poco sobre los casos más sonados que han tenido en cuestión de que ha solucionado o resuelto el sistema estatal anticorrupción
y también los grandes pendientes, porque por lo que intuyo, creo que son menos casos y sí es suficiente el personal que tienen para resolverlos. Sí, tenemos personal suficiente en las dos salas anticorrupción. Afortunadamente, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo nos apoyaron para un aumento importante en nuestro presupuesto del 10%, que no es mucho, pero para nosotros sí es importante. Y eso permitió que las salas pudieran crecer con mayor personal para atender los asuntos, ¿no? Porque sí aumentaron de un año a otro casi un 100%, ¿no? Por ejemplo, en el 2021 fueron un promedio de 100 por las dos salas y ya subió a casi 150 en el año pasado y ahorita vamos ya cerca de 70, ¿no? Es decir, ha venido creciendo también el número de asuntos que llegan a las salas anticorrupción. Se tiene al personal suficiente para poder atender la demanda, ¿no? O sea, el rezago es mínimo. No hay rezago, no hay rezago. Las dos salas van resolviendo conforme a los términos que establece la propia ley. Ahí sí no tenemos rezago de ninguna manera, ¿no? ¿Y hay datos sobre, digamos, responsables que han sido sancionados? ¿Cuántos serán y qué motivos? De los que en el corte 2021-2023, son 4 inhabilitados, funcionarios públicos y un particular. Son los que se han inhabilitado, porque después de la reforma del 2017 ya los particulares también pueden ser sancionados, ¿no? ¿Y resarcir recursos también? Se han resarcido recursos, pero han sido mínimos. No es una gran cantidad la que se ha resarcido. ¿Y cuáles son pendientes? ¿Tienen varios pendientes ahí? Porque a veces la sensación de que uno puede decir, justificarse en decir, yo ya me quejé, yo ya demandé, yo ya denuncié y la bronca está allá. Pero como tú dices, pues las carpetas de averiguación, de investigación no están bien fundamentadas, pero aquel se lava las manos y luego recaen en ustedes esa responsabilidad de que fueron tendenciosos, fueron parciales, que no fueron a fondo. Atendemos los asuntos tal y cual se nos son presentados y resolvemos conforme a derecho y atendiendo a los datos de prueba, a los medios de convicción que nos presenta tanto la autoridad que acusa, los contralores, como también atendemos la defensa de los probables responsables, ¿no? O del acusado. Nosotros resolvemos así. Tipos de asuntos, pues son de todos, de todo tipo, principalmente te decía desviación de recursos, peculado, también hay de abuso de autoridad, hay de desacato, principalmente son desvío de recursos y peculado del Estado, de los municipios, ¿no? Más bien tiene que ver con recursos todo. Tiene que ver con recursos la gran mayoría. Por ejemplo, el particular inhabilitado, ahí fue un caso en el que un constructor engañó a un ayuntamiento X, presentó un documento en el mes de diciembre informándole que ya había terminado una obra con el afán de que le pagaran al 100% la obra. Se le pagó y después cuando en el mes de enero bajan los empleados del municipio, pues se dan cuenta de que no está culminada la obra. Entonces ahí hubo un engaño a la autoridad municipal y está catalogado como una falta grave, ¿no? Y se sancionó a este constructor para no poder participar en licitaciones durante un periodo de casi un año. Haciendo como un reencuentro así muy rápido sobre lo que me estás diciendo del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, me estás planteando muchas fortalezas y yo diría, en una autocrítica, ¿cuáles serían las debilidades o cuáles son las debilidades y o necesidades? Debilidades no palpables, no la veo, no la visualizo. Áreas de oportunidad sí encuentro muchas, como lo digo a título personal, como presidente también del tribunal. Estamos en próximos meses haciendo el esfuerzo para poder abrir un juzgado en Zamora.
y poder atender de mejor manera a esa región, porque actualmente la atiende el juzgado que tenemos en Uruapan. Aspiramos, por supuesto, a abrir un juzgado en el municipio de Lázaro Cárdenas y otro en Zitácuaro. Digamos que son las áreas de oportunidad que yo visualizo, pero que requieren de inversión, ¿no? Y son inversiones que no son mínimas, que se ocupa del apoyo y la buena voluntad que hasta ahora nos han demostrado el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, ¿no? Yo creo que a eso aspiramos y son las áreas de oportunidad que encontramos, ¿no? Fíjate que ahorita hablas de instalación de juzgados en varias partes. Estás hablando de 4, 5, 4. 4. Zamora, Uruapan ya está. En Uruapan ya está. Lázaro, Zitácuaro. Esos 3. ¿Y cuál requiere otra región? Probablemente Apatzingán, pero digamos que en el orden que te lo mencioné, así sería la prioridad, ¿no? Pero sería mayores recursos. El Congreso del Estado de Michoacán me decías que les aumentó 10%, pero finalmente para este tipo de situaciones no alcanza. ¿Cuál sería la disposición del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán? Me imagino que le has planteado este tipo de asuntos. ¿Cuál ha sido porque al final él propone al Congreso el tipo de recursos que se requieren? Que ha habido buena voluntad por parte del gobernador, del titular del Ejecutivo del Estado. Este aumento presupuestal en el 2022, yo no era presidente, era presidente el magistrado Jesús Sierra, pero en el diálogo siempre constructivo, respetuoso, platicando los magistrados, el pleno con el gobernador, pues le hicimos el planteamiento del aumento presupuestal. En su momento se platicó también con el presidente de la comisión respectiva en el Congreso del Estado y afortunadamente tuvimos el respaldo para este aumento que, como te decía, pues nos permitió ampliar un poco más la base de los compañeros, trabajadoras y trabajadores para mejorar el servicio, pero también después de 3 años hacer un aumento salarial a las compañeras y compañeros, principalmente a los que menos ganan, ¿no? Quedaron excluidos jueces y magistrados de ese aumento. ¿Y no hay sindicato? No, todos somos personal de confianza, así lo establece el Código de Justicia Administrativa. ¿No pueden formar sindicato aquí? No se puede formar sindicato aquí, pero lo que sí estamos trabajando para darle certeza a las compañeras y a los compañeros es el servicio civil de carrera, que por cierto estamos en etapa ya de evaluación de los compañeros. Tienen esa tarea del servicio profesional de carrera y la certificación de la gente de los órganos de control interno, pero ellos no dependen de nosotros. Ok. Pues, ¿y hay una idea de cuántos organismos dependientes no tienen sindicatos? Porque, o sea, como que causa extrañeza, ¿no? Es hasta donde entiendo, los órganos constitucionales autónomos, por disposiciones de su ley específica, establece que todos los empleados de esos órganos tendrán que ser de confianza y eso evita que haya sindicatos. Si tú los revisas, la Fiscalía, el Tribunal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el IEM no tiene sindicatos. Sí. Y bueno, y eso les permite, lo voy a decir de esta manera, es mejor trabajar sin sindicato que con sindicato. Pues yo he estado en el Poder Ejecutivo, Samuel, como bien lo comentaste cuando me hiciste el favor de leer mi currículum, y yo he trabajado perfectamente con personal sindicalizado o con personal de confianza. El próximo, creo que va a ser el último ya, bloque, vamos a abordar un poco sobre el asunto de tu relación con los demás poderes, pero sobre todo si hay, digamos, la voluntad política, porque en gobierno es voluntad política que se requiere en base a necesidades, en base a proyectos válidos para mejorar el Tribunal de Justicia Administrativa. Un gusto. Regresamos, estamos en Mula de 6. Pues Hugo, llegamos al último bloque, la parte final del programa Mula de 6, y te pregunté hace rato la inquietud sobre la relación con los demás, más bien con los poderes,
sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, pues tú ya conoces más o menos el proceso legislativo para demandar mayor presupuesto, en este caso, pero es el Ejecutivo el que lo propone. Entonces depende mucho de eso, pero también voy a abonar al hecho de que pues fuiste reelecto, magistrado. Y eso pues tiene que ver con una serie de consensos por el Congreso del Estado. O sea, no es fácil, de las fracciones parlamentarias. Primero háblame, ¿por qué dices reelegirte y cómo fue el proceso para reelegirte? ¿Por qué crees que los diputados, o estás consciente, votaron a favor tuyo y se echaron a otro magistrado? Pues mira, en el caso personal, como tú lo has visto y tú has sido testigo de mi desempeño como servidor público, siempre he apostado por el Estado constitucional de derecho, siempre he sido de instituciones, apegado a la norma, siempre he actuado así, pero también creo que en democracia es importantísimo el diálogo, la apertura, el poder sentarse a platicar con todas y con todos y los actores políticos, con todas las fuerzas políticas. Y bien lo decías tú hace rato y lo comentábamos, mi paso por el Congreso me permitió entender el funcionamiento del Congreso, ¿no? Pero además es una gran escuela para el entender el ejercicio democrático, el poder comprender la pluralidad política que existe y el cómo atenderla, ¿no? Creo que en gran medida el esfuerzo de esta reelección deriva de eso, ¿no? De la comunicación permanente con las legisladoras, con los legisladores, pero además el resultado que ha existido en los espacios públicos en los que he estado, nunca me han señalado de nada, siempre he actuado de manera respetuosa y dentro del marco de la ley. Y quizá eso fue lo que vieron las y los diputados para poder emitir su opinión favorable respecto de un servidor, ¿no? Y en el asunto de la relación con los dos poderes que te hablé, porque son instancias indispensables para, si estás creciendo, quieres poner más juzgados, donde las regiones que mencionaste, pues también debes de ahí cabildear y demostrarles que se requieren esos recursos. Claro, nosotros ya solicitamos, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la actualización de un proyecto de construcción que está inconcluso aquí en este inmueble en el que nos encontramos, a efecto de poderlo presentar de manera formal ya con datos actualizados al titular del Ejecutivo, que ya en alguna ocasión se lo comentamos. Fue muy receptivo el gobernador con el tema y en el transcurso de este año nosotros estaremos presentándole ya el proyecto para concluir la construcción de este inmueble y confiamos, ¿no? En que vamos a tener el respaldo para esta construcción, porque al final, algo bien importante, Samuel, nosotros no ejecutamos los recursos de obra pública, ¿no? Firmamos un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y ellos ejecutan la obra pública. Ahorita, el inmueble, por ejemplo, de Zamora, que ya está casi por culminarse, faltan algunos detalles, fue con recurso propio del tribunal, no fue una gran cantidad, pero quien ejecutó la obra fue SCOP, ¿no? Les entregamos el recurso y ellos hacen la obra. Siempre ha habido buena disposición de SCOP, de la Secretaría de Finanzas, no hemos tenido ningún problema en el suministro mensual de los recursos que le corresponden a este órgano autónomo. Siempre un diálogo abierto con el secretario de Finanzas, con el secretario de Obras, con el propio gobernador. Cuando hay alguna inquietud, yo de manera directa me comunico con él y siempre atento, respetuoso y muy institucional responde nuestras inquietudes. Estamos ya a la fase final y es carácter político. Eres priista, panista, perredista, petista, morenista. Tienes partido político porque llegas al Congreso a través de un partido político. Fíjate que en el momento en el que
inicio esta etapa a partir del 2015 hacia acá, digamos, la segunda parte de mi actividad profesional. Desde entonces no formo parte de ningún partido político. Tengo amigos en todos los partidos políticos, tú lo sabes, ¿no? Pero militante de un partido en específico no lo soy. Trabajas en el gobierno pasado, en enlace legislativo, ya lo dijiste, te fuiste con el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, de alguna otra manera que él también era del equipo de Silvano Aureoles, el anterior mandatario estatal. A ti no se te puede catalogar como silvanista. No puedes desmarcarte del pasado. Trabajé en la administración de Silvano Aureoles, trabajé en la administración de Leonel Godoy, trabajé en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, tuve mi despacho privado dando consultorías en materia de propiedad intelectual. Soy un hombre de derecho, dedicado completamente en este momento a las instituciones, a esta institución, al tribunal, y a mí quien me elige magistrado, digamos, fue el Congreso, fueron 39 diputados porque faltó uno a la sesión, entonces fue unánime. Fue unánime, ¿no? Digamos, pues todos me eligieron, ¿no? Entonces, ahorita tú estás concentrado, ¿cuál sería? No tienes digamos, ninguna aspiración de carácter político, tú ya estás sobre las instituciones, digamos, de esa manera. Aspiro a que este tribunal se fortalezca, crezca más, que le sirva aún más a las y a los michoacanos. A eso aspiro, Samuel. Políticamente, no. El Congreso hace un mes me reeligió, como tú lo dijiste, magistrado por otros 5 años, con posibilidad de otros 5 años después, y estoy concentrado en esta tarea que me otorga el pueblo de Michoacán a través del Congreso. ¿Cómo tú te catalogas de manera institucional como funcionario público? ¿Cómo te catalogas? ¿Qué características tienes que te hace que te fortalecen? La honestidad, Samuel, la honestidad. Vivo y he vivido los últimos 25 años de mi vida que ha iniciado mi carrera profesional, es única y exclusivamente de mis salarios, tal cual me son entregados, de eso vivo, de eso vive mi familia. La honestidad como primer punto. Siempre me estoy preparando, sigo estudiando de manera permanente. A veces hago mis pausas, ¿no? Pero sigo estudiando. Te decía, estoy por culminar otra maestría y probablemente en un año inicie alguna otra actividad académica, ¿no? Y siempre actuar dentro del marco de la ley. Fíjate que me llama la atención, ya me hicieron la seña, 2 minutos. Te lo he comentado y en broma y en serio te decía que ¿por qué no hicimos la entrevista tocando la batería? Pero pues no le daremos la formalidad, ¿no? Pero ¿tú eres músico? Fíjate que la familia materna, mis tíos, mi propia mamá, el abuelo, tocaban instrumentos, ¿no? Y nosotros somos originarios de Ciudad Hidalgo, allá tenían un grupo musical de esos que tocan en fiestas, ¿no? En 15 años, en bodas. Después mis primos mayores aquí en Morelia tenían su grupo musical también, los Conix. Y entonces desde niño, pues yo crecí escuchándolos ensayar o a veces acompañándolos a los eventos, y de ahí me nació el gusto por la música y fui aprendiendo poco a poco a tocar la batería. No soy muy bueno, pero hago el esfuerzo, ¿no? Te vemos en videos ahí tocando la batería, tú solo ahí. Es buen ejercicio para salir el estrés. Se te sale el estrés, se te limpia la mente y con 5 minutos de estarle dándole a los tambores es suficiente, ¿no? Y te regresa la nostalgia. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista y bueno, pues estamos pendientes y veremos cómo se va este futuro. Pues ya nos dijiste como 5 tareas que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa y te agradecemos mucho.
Pues agradecerte, Samuel, a ti, al auditorio, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y un saludo a Yayo Pimentel, el director general. Y eso es todo, como dicen, es todo por hoy.